Vamos a hablar a continuación de cómo el aumento de edificios ha cambiado la fisonomía de muchos barrios residenciales y a pesar de eso hay algunos dueños que no quisieron irse de sus casas o que quedaron atrapados en medio de estas construcciones y ya después nunca más pudieron vender. Hace años conocimos a algunos de estos vecinos desesperados por esta situación y hoy volvimos a tocar sus puertas. ¿Cómo es pasar años viviendo en una casa isla? Lo vemos en el siguiente reportaje. Estas casas eran de funcionarios de Chilectra del año 44. Pero mamá no se le pasaba por la mente contar con edificios de altura por estos costados. Y así fue como en la década de los 90 esta casa en Macul comenzó a tener otro paisaje. Se transformó en una casa isla. Sí, quizás recuerda la casa de la película Up y la historia de Carl, que se negaba a dejar la casa donde vivía con su esposa, pese a que a su alrededor crecían construcciones. Sí, dile a tu jefe de por allá que sus hombres arruinan nuestra casa. Pero volvamos a la vida real y específicamente a Macul, para retroceder 14 años cuando Roberto nos recibía para contarnos cómo las construcciones de edificios comenzaban a arruinar su día a día. Uno de los fierros, que lo tengo en mi poder en fondo, gracias a una viga quedó trabado en el entretecho, porque la viga apuntaba derecho a su cama, es decir, la niña quedó cubierta con yeso. El ver un probable desgracia en ese momento cuando vimos a mi niña que estuvo, pero en qué segundo no haber sido o mutilada, quién sabe, no, fue fuerte. No solamente eso, sino que el tierral, la polvadera y el ruido de toda la maquinaria pesada demoliendo y camiones pasando. Era lo que relataba en 2009 Roberto justo cuando se levantaba una segunda torre de departamentos a un costado de su casa. Ahora en 2023, este es su presente. Otros edificios se levantaron atrás, dejándolo casi encerrado, lo que se llama una casa isla. Y cuando se presentaron las inmobiliarias a ofrecerle los equivalentes por la compra, no, mamá no los atendía, en el fondo le dijo, no, esta casa no la vendo. Y nos comentaba, hijo, andan preguntando si se vende la casa, yo le dije que no. Y ahí también reiteró su pensamiento, esta casa no la vendo hasta que yo me muera. Y ustedes sabrán lo que hacer con la casa. Y aquí estoy frente a ustedes. La promesa de su mamá se cumplió y esta casa quedó entre edificios de gran altura. El sol apenas entra durante la mañana y claro, tiene muchos más vecinos que antes. Lo que ocurría acá, por ejemplo, las vecinas del lado o mi mamá, voy a hablar de la vecina para mi mamá, aló vecina, por la muralla, sí, tiene un poquito de azúcar que me convide. Mira, pues, azúcar. ¿Y ahora y si le gritan de allá? No, de allá lo único que me saludan nomás. Ya, sí. Pero lo saludan. Me saludan. Yo también hago ese humor, a veces aparecen personas que no tengo idea quiénes son, las saludo y me contestan. Ya. O sea, buena convivencia. No, sí hay buena convivencia. Sin embargo, los 1.070 metros cuadrados de su terreno ya le quedan grandes, por lo que en enero la puso a la venta. Sí me han ofrecido valores, pero me han castigado demasiado que no la voy a regalar. Lo que me han ofrecido no tiene sentido. Una casa en la Villa Macul de 300, 400 metros tiene un costo entre 200, 250 millones. Estas son de 1.100 metros. Y aquí se puede construir un edificio en altura, ciertos pisos y un subterráneo. No, aquí pueden vivir 8, 10 familias en este terreno viviendo tranquilas, más de 10 familias en townhouse, que se puede decir, pero ya si es edificio de altura no es tan así, es más. Claro. Pero ahora no tengo apuro no tengo en venderla. Inicialmente la planificación que hace la inmobiliaria contempla un cierto espacio para desarrollar su edificio. Entonces cuando hay alguien que se niega, entonces el desarrollo lo aísla y no plantea nada en ese lugar. Entonces una vez que ya se genera el desarrollo y que se quiere vender esa vivienda, entonces ese espacio a la inmobiliaria no le sirve prácticamente de nada. El momento para vender de un propietario es cuando la inmobiliaria está haciendo sus primeras negociaciones o ya no tiene mucho sentido. Entonces es una situación
que es bien compleja, sobre todo para los que viven ahí. Como Bernardita, que nunca ha querido irse de su casa, una que quedó literalmente pared con pared contra dos edificios en pleno Santiago Centro. Así nos recibía en 2009. Esta es la casa de Bernarda Fuentes. No tengo ganas de irme, compartirle la guerra. ¿La guerra? Pues sí, pero a costa de mucho sacrificio. Imagínate, ¿qué voy a hacer aquí yo con todo eso allá? Hoy volvimos a golpear su puerta. Bernardita sigue viviendo acá y recuerda esos días. Atrás los escombros eran pero terribles. Además que en los días fines de semana empezaban a golpear para que yo me molestara. De principio parece que había gente tan mal educada que tiraban las colillas de cigarro. Eso que me implicaba a mí de que me podían quemarme la ropa que yo lavaba, ¿quién no? Por suerte, dice, fue solo los primeros años. Luego su convivencia en este lugar ha sido amable y ya todos la conocen por su casa entre estos edificios. Gracias a Dios que no tengo buenos vecinos. A pesar de todo lo que pasó al principio. A pesar de todo tengo buenos vecinos, sí, no puedo decir nada. Con el tiempo, Bernardita dejó de recibir ofertas para comprar su casa. Dice que este espacio ya no sirve entre estos edificios y así van quedando estos espacios entre la ciudad. Pero se puede hacer a una escala que permita esa convivencia. Por ejemplo, la altura no tiene por qué ser 10, 15, 20 pisos la permitida, sino que puede ser una edificación equilibrada de 5 a 7 pisos, que le genera menos problemas a esa vivienda, y también algunas normas más exigentes respecto a los distanciamientos, a las rasantes, cuestión de que si es que hay alguien que no quiera vender y una inmobiliaria que tiene todo el derecho porque la normativa se lo permite para desarrollar, entonces que exista una buena relación en términos de la iluminación o de los efectos que esta nueva construcción va a generar con esa vivienda. Hoy Roberto sigue recogiendo quizás los últimos limones que pueda cortar de este patio que cuidó por años. Un lugar que quizás tenga nuevos dueños si llega un comprador para esta casa. Una que entre edificios se negó a morir durante todos estos años.